¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este gran webinar que tenemos preparados para todos. Qué gusto poder encontrarme pues aquí con estos grandes gigantes de la industria, con estos grandes personas que se dedican al tema de educación. No hay nada más importante, yo creo, que en el mundo que la educación, porque esto da cabida a la siguiente generación de profesionales, eso da cabida a una siguiente generación de mexicanos exitosos. Y en este caso tenemos aquí a todos ellos reunidos de grandes universidades. Y quiero darle la bienvenida a Susana, que me va a estar acompañando. También vamos a estar ambos de moderadores. Susana, ¿cómo estás? Hola, Jan, muy bien. Es un gusto estar aquí contigo y como ya lo mencionaste, pues compartir con grandes personalidades de la educación turística y pues que nos compartan su punto de vista y su visión. Creo que es súper importante y que nos enriquezca a todos, ¿no? Es un gusto estar contigo y compartir con ellos. Pues ya estamos listísimos. Pues qué gusto poder estar aquí con ustedes. Vamos a empezar el día de hoy con este gran webinar, como les había comentado. Estoy muy emocionado, la verdad, poder estar aquí con ustedes, a todos los que nos están siguiendo en Zoom y en Facebook Live a través del Congreso Internacional de Turismo de Guadalajara y las diferentes redes sociales que también están compartiendo de manera simultánea. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Quédense en casa, pero hoy la educación es virtual. Hoy la educación puede llegar a cualquier rincón del planeta gracias a esta enorme tecnología. Y ya estamos aquí listos y preparados. Y bueno, no quiero robarles más el tiempo porque quiero escucharlos a ustedes, que son los expertos en temas de educación. Así que, bueno, comenzamos con este webinar y vamos por orden alfabético, por nombre, todos ustedes de grandes universidades, por eso no hay a quién poner primero, todos están contribuyendo a esto, entonces nos regimos por el orden alfabético y en este caso, al ser así, empezamos con la compañera Elizabeth Castro del Instituto Politécnico Nacional, del cual voy a leer ahorita una breve semblanza para que conozcamos un poquito de lo que andan haciendo y que, bueno, tratamos de resumir el CV porque si no nos aventaríamos aquí una hora leyendo todas sus grandes aportaciones. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM y maestra en Administración y Gestión del Desarrollo para la Educación del Instituto Politécnico Nacional. Sus trabajos se centran en temas relacionados con el perfil del docente que imparte la licenciatura en turismo, las habilidades y competencias del docente ante el paradigma 4.0, tecnología educativa, las TICs y TAC en la formación de los docentes, modelos educativos y alternativos. Ha sido jefa del Departamento de Producción de Contenidos Educativos del Centro de Tecnología Educativa del IPN, jefa del Departamento de Posgrado de la Escuela Superior de Turismo y coordinadora del Centro de Proyectos, en la Secretaría del IPN, jefatura de Innovación Educativa de la Escuela Superior de Turismo, jefa de la Unidad Departamental de Instituto de Ciencia y Tecnología y de la Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros. Actualmente es profesora de tiempo completo en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Turismo, que pertenece al Colegio de Profesores de Posgrado de la misma escuela. También es coordinadora de rediseño curricular de la licenciatura de turismo. Asimismo, se desempeña como especialista en instrumentos internacionales de desarrollo y cooperación educativa en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Elizabeth, qué gusto tenerte aquí. Les recordamos la mecánica. Tenemos 7 minutos para presentar cada uno y pues bienvenida. Adelante, compañera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, para hacer uso lo más apropiado del tiempo, voy a empezar mi presentación. ¿Me podrían permitir compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Listísimo. Gracias. Ok, pues buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito de la educación turística en México, pero ¿cuál es la visión de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional? Un poquito pueden ver ahí un GIF de lo que fue hace apenas unos días el acoplamiento del Crew Dragon en la Estación Espacial Internacional, y lo pongo un poco porque es la tendencia hacia donde vamos a ir. Se dice que ya después de que Elon Musk hizo esto, vamos a empezar la conquista del espacio, pero con fines turísticos, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde nos vamos a empezar a desarrollar. Voy a dar brevemente algunos datos. Según un estudio de la Universidad Fuera de Brasil,
Se dice que Estados Unidos, México, Japón y Brasil son los países que concentran el mayor número de instituciones de educación superior que tienen programas de maestría, licenciatura y doctorado en turismo, siendo aproximadamente 21.933 instituciones de educación. De esas 21.933, México cuenta con aproximadamente 2.838 programas académicos de nivel superior y posgrado que están relacionados con el tema del turismo, lo que representa un 14.95% del total mundial. Eso quiere decir que México es un país que tiene bastante influencia en lo que es educar personas para el turismo. Aproximadamente el 90% de estos programas en México lo imparten instituciones privadas y solamente el 10% de estos programas son impartidos por universidades públicas. Otro dato importante a considerar es que el 70% de estos programas está enfocado en áreas de gestión y economía, lo que quiere decir que el 30% restante son programas relacionados con gastronomía, servicios turísticos y hospitalidad. La NUYES, como último dato, indica que de las 196 instituciones que tiene afiliadas, 540 programas existen en el nivel licenciatura, es decir, 196 instituciones tienen 540 programas académicos a nivel licenciatura relacionados con temas del turismo. Esta es una breve gráfica de cómo se distribuyen nacionalmente estos programas en turismo. El Estado de México es el que tiene la oferta más grande de programas en turismo, con un total de 60 programas. Después le sigue el Estado de Puebla con 54 y la Ciudad de México con 43 programas. Si ustedes se dan cuenta, 3 grandes estados son los que tienen la mayor cantidad de programas a nivel nacional. Y bueno, menciono estos datos porque quiero llegar a un punto de cómo estamos en turismo y por eso también es importante saber que la clasificación de la NUYES agrupa a las licenciaturas de turismo como una subárea profesional de las ciencias sociales y administrativas. Es decir, la mayoría, es por eso que la mayoría de los programas de licenciaturas de turismo están relacionados con temas de administración, ¿sí? Y no se ha logrado ver esto como en toda su complejidad como un fenómeno social. Esta clasificación de la NUYES incluye programas educativos relacionados también con gastronomía, hotelería y gestión turística. Y bueno, parte que considero fundamental, ya que estamos hablando de educación o tendencias de educación y turismo, es en dónde llegan, dónde se cruzan el turismo con la educación. Sabemos que la educación desde sus orígenes siempre se ha adaptado a la realidad social, porque está dispuesta a dar respuesta a situaciones problemáticas que surgen en diferentes momentos históricos del humano. Por lo tanto, la educación siempre ha manifestado interés por adecuarse a fenómenos sociales, y uno de esos grandes fenómenos sociales es el turismo. Asimismo, la educación tiene una gran influencia o una influencia directa en la reducción de la pobreza, la igualdad de género, la salud, la sustentabilidad, la equidad, entre otras. Y esas influencias o esos cambios también los prevé el turismo. El turismo también quiere reducir la pobreza quiere aportar económicamente a las comunidades receptoras. Pero ¿en dónde hay otro vínculo grande con la educación? El viajar siempre presupone conocer. Y conocer, aprender, entender, pues es educarse a uno mismo. Y se conoce a través de interiorizar información sobre aspectos tan variados como costumbres, idiomas, paisajes, formas de vida, artes, historias. De ahí que ustedes van a poder ver aquí, en medio de esta unión educación y turismo, donde pongo un signo de interrogación. Esa es la parte que a nosotros nos interesa. ¿Qué es eso? ¿Es currículum? ¿Es una licenciatura? ¿Es educación formal? ¿Es educación informal? ¿Es educación híbrida, mixta con estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es este proceso que se da en medio de esta unión de la educación con el turismo? Y entonces, cuando nosotros como Escuela Superior de Turismo nos empezamos a dar cuenta de que en ese pequeño espacio pasan muchas cosas, nuestra visión fue qué queremos hacer y qué necesitamos hacer. Y de ahí comenzamos a realizar el rediseño curricular de nuestra licenciatura. ¿Y cómo hicimos este rediseño curricular? Perdón si voy un poco rápido.
¿qué consideramos en términos generales? Consideramos tendencias de desarrollo académico y didáctico pedagógico. Ahorita con la pandemia muchos nos hemos dado cuenta que sí podrá haber muchos libros de la SEP, a lo mejor los que tenemos niños pequeños en casa, que hay muchos documentos, que podemos colgar material en línea, pero si no sabemos cómo cambiar nuestra clase presencial a una clase en una modalidad híbrida, estamos sufriendo ahorita ante la pandemia. Entonces, de ahí que nosotros consideramos estas tendencias de desarrollo académico y didáctico pedagógico, que es cambiar de una economía industrial a una economía del conocimiento. De la universidad tradicional, de donde nada más los docentes se dedicaban a ser transmisores de información, a una universidad corporativa, donde los alumnos tengan que adquirir ciertas habilidades y competencias que les permitan ser estrategas. Cambiar de la educación centrada en el profesor a una educación centrada en el estudiante y, por supuesto, dejar de ver a la educación superior como una educación terminal y empezar a verla como una educación a lo largo de la vida. Posteriormente, para también hacer este rediseño curricular, tomamos en consideración las tendencias tecnológicas que estaban permeando fuertemente en turismo en la actualidad. Esto quiere decir el utilizar el Big Data para predecir deseos de turistas, el aprender a hacer analítica de datos para dar seguimientos personales, la co-creación de servicios hoteleros a partir de diversos tipos de marketing y uso de tecnologías móviles, hacer inventarios hoteleros tecnológicos, mejorar la experiencia de los usuarios a través de las plataformas y diversas aplicaciones, que eso se va a poner, si ya estaba en auge, con esta situación que estamos viviendo, va a todavía incrementarse el uso. En consecuencia, se van a tener que diseñar más apps para que estén relacionadas con el turismo, y entonces las marcas de viajes se tendrán que convertir en plataformas de experiencias presentes. Vamos a ver que una de las tendencias después del COVID es el turismo virtual. Asimismo, para hacer este cambio y tomando en consideración qué teníamos hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos llevar a los alumnos que se empiecen a educar en lo relacionado con turismo, hicimos una investigación en temas globales, valga la redundancia, de investigación en turismo. Y entonces en estas tendencias globales encontramos algunos puntos muy redundantes o muy recurrentes. Sustentabilidad de turismo, gestión del turismo, gestión empresarial, innovación, gestión de la información, competitividad, patrimonio y turismo y teorización. Quiero decir que todos estos componentes que hemos visto en estas últimas 3 diapositivas tienen que ver con cómo vamos a construir el currículum para los estudiantes que van a ingresar ahora a la licenciatura en turismo. Pero no solamente tomamos en cuenta esas tendencias, también empezamos a hacer otra búsqueda de información en el sentido de qué dice ahora las teorías o los modelos educativos, qué tenemos que tomar en consideración para formar de manera integral, no solamente a los estudiantes que van a estudiar turismo, sino a cualquier estudiante que entre al nivel licenciatura. Y entonces nosotros nos empezamos a percatar y a tratar de integrar en el currículum lo que ahora se denomina idoneidad educativa, que está dividida en 6 grandes bloques que tiene que ver con la idoneidad epistémica, es decir, enseño mi disciplina con calidad, ¿qué calidad necesito para enseñar la disciplina, sea cual fuere? La idoneidad cognitiva, que responde a la pregunta de si han aprendido mis alumnos con la propuesta de contenidos que les estoy mostrando. La idoneidad de medios, que está relacionada con la forma en que utilizo los recursos temporales, materiales y tecnológicos. ¿Es adecuada la forma? La idoneidad emocional, las tareas y la gestión de las actividades que promuevo en el aula implican la participación de los alumnos. La idoneidad interaccional he realizado una gestión adecuada de la interacción en clase de tal manera que pueda yo atender a todos los alumnos que tengo, y obviamente la idoneidad ecológica, que aquí va muy conectada con también el turismo, que quiere decir, los contenidos que yo brindo en mi clase están completamente relacionados con el currículum y son útiles para la inserción social y laboral de mis estudiantes. Esto nos llevó a replantear todo lo que era el diseño curricular y nos permite ver hacia dónde es la tendencia. No solamente es si tengo qué es idóneo para que los alumnos entiendan y en realidad se formen de manera integral. Asimismo, tomamos en consideración las habilidades para prosperar en la 4ª revolución industrial, que las tomamos del World Economic Forum,
y que en realidad tiene que ver con la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas, la colaboración, la elaboración de juicios críticos y la toma de decisiones, la orientación de servicios, la negociación. No voy a reparar en todos porque me parece que todos los tenemos claros, qué habilidades necesitan nuestros alumnos, pero no solamente nuestros alumnos, nosotros como docentes, qué habilidades necesitamos tener para poder enseñar a nuestros alumnos y que ellos prosperen en esta cuarta revolución industrial. Y una vez que tuvimos esto claro, nos planteamos cuál era el objetivo, qué queríamos fortalecer, qué queríamos consolidar y hacia dónde queríamos orientar la licenciatura en turismo. Y bueno, de ahí salieron algunos temas. ¿Qué queríamos fortalecer? El desarrollo humano. Nosotros somos un área el turismo es un servicio, o estamos en el apartado de servicios, y entonces en ese sentido necesitamos tener contacto con el humano, pero necesitamos tratarnos bien. Necesitamos saber nosotros cómo desarrollarnos para poder influir en el otro. Queríamos fortalecer la innovación turística, la gestión empresarial, el desarrollo de emprendedores, la teorización del turismo, la investigación y el desarrollo de proyectos y la cultura de la legalidad. ¿Qué ya teníamos y queríamos consolidar? Queríamos consolidar la formación en turismo, no desde un punto de vista técnico, sino como ya lo mencioné anteriormente, desde la parte de la teorización y la investigación. Queríamos considerar la administración de la mercadotecnia, la pertinencia de los métodos cuantitativos. Cuando hablamos de turismo, por verlo en el área de lo social, decimos, pues para todo hay que hacer investigación cualitativa. Y nosotros, después de varios análisis, nos dimos cuenta que no solamente hay que hacer investigación cualitativa, hay que hacer investigación cuantitativa y por eso tenemos que fortalecer esa parte. Nosotros en el currículum pusimos varias unidades de aprendizaje que van ligadas para fortalecer tanto los métodos cualitativos como los cuantitativos. Queríamos consolidar la gestión ambiental y la sustentabilidad, el turismo cultural y de naturaleza y el análisis económico, social y financiero. Y nos queríamos orientar hacia dónde, hacia la sostenibilidad y la ecoeficiencia, la competitividad de ámbitos geográficos, la innovación en la gestión de organizaciones de servicios y la operación informatizada. Es decir, que también vemos de manera transversal el uso de tecnologías. Sí, termino. Gracias. Ya no voy a reparar mucho en esta. ¿Qué competencias y habilidades van a estar en demanda para el 2030? Los tenemos de lado en la tabla azul, ¿no? Los aprendizajes activos, la resolución de problemas, y entonces también vimos que las unidades de aprendizaje que estamos elaborando para el rediseño curricular de la escuela contemplen dentro de sus estrategias de enseñanza y en sus actividades estas habilidades en demanda. Rápidamente, ¿cuáles son los trends de ahora que estamos con lo del COVID? ¿Y por qué? Porque nosotros estamos terminando el rediseño curricular, pero ya esta situación nos alcanzó y entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en lo que sigue, aunque el rediseño sea de este año. Y entonces tenemos que empezar a pensar en estas tendencias que van a surgir después de esta pandemia, que son el traveling locally, el distancing, nature tourism, micro holidays, road trips, el viaje responsable y, como decía yo, el virtual traveling. ¿Ok? Bueno, brevemente eso es la visión de la educación en turismo de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Espero haber aportado a este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Muy interesante todo el tema que trae el Politécnico, que bueno, ya lleva muchos años en el tema del turismo, y quiero proceder a la siguiente presentación. En este caso quiero presentar al doctor al profesor Francisco Madrid, de la Universidad de Anáhuac, en el cual voy a leer su semblanza. Durante 23 años trabajó en la Secretaría de Turismo Federal, ocupando diversas posiciones, entre las cuales destacan la de subsecretario de Planeación y subsecretario de Operación. Fue representante regional de la OMT para las Américas en 1999 al 2000, y durante 6 años fue el presidente del Comité de Estudios de Mercado de esta agencia de Naciones Unidas. Durante 11 años fue el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac. Actualmente es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, Cicotur. Profesor Francisco, qué gusto saludarlo, qué gusto que pueda estar aquí con nosotros. Le cedemos la palabra, igual 7 minutos para poder hablar un poco de lo que es la visión de la Anáhuac. Lo escuchamos, profesor, adelante. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Saludo a quienes me acompañan en el panel. Si me permiten compartir la pantalla, por favor.
Sí, ya está lista, puede compartirla. Esperaría que la vean ahí. Más que, digamos, hacer una presentación de lo que la Universidad de Anáhuac en este momento está haciendo en una visión de educación, lo que trae es una reflexión, digamos, acorde con lo que desde el Centro de Investigación y Competitividad Turística vemos en la conformación muy probablemente de nuevos paradigmas en la actividad turística y por ende nuevos paradigmas en educación turística. Recuerdo lo que todos sabemos, seguramente ustedes han visto este mapa de la Johns Hopkins University, es tomado hace un par de horas para darnos cuenta de la dimensión, para recordar lo que hoy vivimos. Casi 9 millones de casos de esta enfermedad en el mundo y cerca de medio millón de muertes. En tan solo pues, un poco menos de 6 meses de que inició la propagación en una pequeña población de China. En el caso de nuestro país, en México, pues francamente, como ustedes verán, esto se parece bastante poco a una curva aplanada. También está tomado de la información de la misma universidad y yo le veo una pendiente, pues desafortunadamente constante al alza, con el día de ayer más de 5,000 casos reportados y no vemos pues cuándo podría concluir, digamos, cuándo podría realmente empezar una tendencia de desaceleración. Yo querría pensar que una de las primeras cosas que estamos observando y que supone de suyo un reto doble para nosotros es justo esta idea del distanciamiento social. Tiene que ver con la naturaleza misma de la actividad turística, pero tiene que ver también con la propia educación, con la educación en los diferentes campos del saber, del conocimiento, muy específicamente con la educación en nuestra materia, en la industria de la hospitalidad. Estos son hoy las aulas en estos tiempos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros, más allá de hacer Zoomestres, como dicen por ahí, ¿no? Que todavía es en Zoom. ¿Cómo es que vamos a afrontar este reto? Pues habría que ver entonces que hay que, me parece, tomarnos las cosas, digamos, con la velocidad que se requiere, pero también con la profundidad. Sí, hay claramente algunos retos de coyuntura que hoy las universidades están enfrentando en México, en el mundo. ¿Qué hacemos con una clase práctica en el día de hoy? Si hay quien está dedicado a los temas gastronómicos, por ejemplo, pues se parece bastante poco el equipamiento de una cocina en casa al de una cocina profesional, de una cocina industrial. ¿Qué vamos a hacer con las prácticas? Si de pronto firmamos un convenio y la empresa no es capaz de respetarlo, no porque no quiera, sino simplemente porque no pueda. Si nosotros hubiéramos, digamos, pactado empezar un ciclo de práctica la semana próxima en la Ciudad de México, pues ese ciclo se habría ido quién sabe a dónde. Por supuesto que la enseñanza a través de plataformas se ha constituido en la opción, pero no estamos seguros que estemos educando a las personas en esta modalidad. Estamos reaccionando a la coyuntura. Y finalmente, bueno, pues sí que parece que hay todo un reto para ver cómo es que los viejos programas, los viejos licencias de software dan cabida a nuevas posibilidades. Hoy un simulador de negocio hotelero, un simulador de negocio restaurantero, un programa de cartografía digital, pues no puede ser empleado porque no fueron diseñadas estas plataformas para ser utilizadas desde la casa de los profesores y en la casa de los estudiantes. Pero esto es solamente una parte, esto es solo la coyuntura. Yo creo que hay que resolver estas cosas conforme se van presentando, pero ciertamente hay que abrir un espacio para pensar más allá, con una visión de más largo plazo. Hago un breve recuento que me parece pertinente de la dimensión de lo que hoy vemos en materia turística. Tal vez ustedes durante algún tiempo han usado una gráfica parecida a esta para explicar la dinámica de expansión de la actividad turística en el mundo, en la que siempre habíamos dicho pues, que el turismo crece, crece mucho,
medido en llegadas de turistas internacionales, que tiene una gran capacidad de resistencia y que sí, algunas veces producto de un shock externo, se produce un decrecimiento, ¿no? Pero después decíamos que el turismo es estructuralmente sólido y tiene una gran capacidad de recuperación. Esto lo decíamos cuando la peor caída en la historia, digamos, del turismo moderno había registrado 4% en el año 2009. Hoy la OMT dice que la caída puede estar entre 58 y 80%. Esto es una destrucción de probablemente 100 millones de empleos, una pérdida de 1.000 millones de viajes. Realmente esto ha impactado a la industria de una manera en la que simplemente no estábamos preparados. En el caso de nuestro país, nosotros desde el Psicotour hemos hecho una aproximación a través de una serie de técnicas económicas y econométricas para, digamos, estimar de qué tamaño puede ser la afectación. Medido desde el lado del consumo turístico, estamos hablando de una posible caída de hasta 1.6 billones de pesos. Cuando hablamos de estas cifras astronómicas es muy fácil perderse. Para, digamos, dar un poco de contexto, esta cantidad, este monto es similar a la cuarta parte del todo el presupuesto de egresos de este país. Sería suficiente para construir 11 trenes mayas y alcanzaría para construir 8 refinerías Dos Bocas. Este es el tamaño de las cosas. Y lo más grave es que están en riesgo hasta 1 millón de empleos. Tan solo ayer hablábamos con el presidente de la Cámara de Restaurantes y nos decía que ya hay 50,000 restaurantes cerrados para siempre. Probablemente aquí ya hemos perdido unos 300,000 empleos solamente en una actividad. ¿Por qué es la afectación turística tan profunda? Pues porque ha dado justo en la línea de flotación de nuestra industria. Por un lado, altera la esencia del turismo, que es la movilidad de las personas. Si no hay movilidad, no hay turismo. Tiene que ver con la aversión al riesgo, porque las personas no van a viajar hasta que no tengan certeza de las cosas. Por más ofertas, por más esfuerzos de sanitización que se haga, que está muy bien en los destinos y en las empresas, en tanto las personas sigan teniendo miedo, pues van a permanecer en casa. Y por supuesto, lo que viene más adelante, pues la destrucción de la economía seguramente tendrá un efecto de varios meses, probablemente varios años, que estará, digamos, impactando en el ingreso disponible de las personas y por ende en la reducción de los viajes en el mundo. Vale la pena recordar esta figura que usaba el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, de que la economía entró en una especie de coma inducido. Pues el turismo se desangra en ese coma inducido. Nosotros vemos, digamos, que producto de lo que hasta ahora he presentado, habrá dos fuerzas que van a estar jugando. Por un lado, pues una actividad en crisis que muy probablemente haga pensar, no dos veces, sino muchas veces, a los posibles candidatos a venir a estudiar en turismo. Si todos los días vemos las noticias, si todos los días decimos se pierden 1 millón de empleos, la industria aeronáutica va a perder en México 6,000 millones de dólares, si el turismo parece que no recibe apoyos como se recibe en otros países, pues hay muy pocos incentivos de principio. Del otro lado, sí que hay una posibilidad interesante, atractiva, de venir a ser partícipe de la reinvención de un modelo de desarrollo turístico, de un nuevo turismo. Estas dos fuerzas yo creo que cualquiera que se dedique a la educación turística tiene que tenerlas en mente en los próximos meses y en los próximos años. No me parece que sobre la reflexión que nos hacíamos hasta noviembre del año pasado, antes de que empezara la pandemia. Nosotros hemos dicho que probablemente enseñamos los contenidos del siglo XX a la generación del siglo XXI, pero con métodos del siglo XIX. Hoy esto más que nunca es cierto, pero con toda franqueza no estoy seguro qué es lo que tengamos que enseñar, porque no estoy seguro qué actividad turística vamos a tener más adelante. No olvidar, por cierto, que hay un telón de fondo muy importante que es la posmodernidad, y esta pandemia tiene como un rasgo distintivo que ocurre justamente en la posmodernidad, en la época de la globalización. Es imposible pensar que las pandemias, digamos, del pasado tuvieran esta velocidad de propagación porque no había este nivel de globalización. Hoy, esto que empezó en China tiene su epicentro luego de haber pasado por Europa y por Norteamérica, precisamente en Latinoamérica.
Y la posmodernidad también es un fenómeno que tiene que ver con la forma en que las sociedades actúan, con la forma en la que vamos preparando también los viajes y, por supuesto, las personas que vendrán a estudiar a las universidades son habitantes de esta posmodernidad. ¿Qué sabemos de lo que va a pasar con el turismo? ¿Habrá un nuevo turismo? ¿Habrá un nuevo modelo de educación turística para atender eso? Yo creo que estamos frente a un iceberg y estamos viendo solamente la punta del iceberg. Sí, parece que el turismo va a cambiar. Hay quien dice que va a desaparecer el turismo masivo, que va a morir el turismo masivo. Yo creo que al paso de la historia ese cadáver ha demostrado tener muy buena salud, pero ciertamente habrá cambios muy profundos, tan profundos que hoy, francamente, yo no me atrevo a adelantar. Sé que hay tendencias que están, digamos, actuando en el corto plazo, sí, son muy evidentes. La contracción del turismo de reuniones, la suspensión temporal de las bodas y del turismo de romance, pero no sabemos realmente, más allá de ese corto plazo, de esa coyuntura, si esto va a ser suficiente una vez que haya vacuna, porque eso es, digamos, el punto de quiebre para saber de qué tamaño va a ser el cambio de la industria. Yo diría que finalmente que hay que tener confianza en que los viajes son parte del estilo de vida global. Quienes hemos vivido aquí, quienes creemos en el turismo, siempre hemos hablado de la resistencia estructural de la actividad. Ojalá que esos estilos de vida que vengan post-COVID sigan, digamos, aceptando los viajes como parte de su coyuntura, de su trazabilidad, de su comportamiento. ¿Se anticipan nuevas competencias para nuestros muchachos? Sí. Todas las que se han mencionado, estoy de acuerdo. Por cierto, es la única cosa que sabemos ya con certeza, que en agosto, en septiembre, tendríamos que emprender como parte de la nueva normalidad de educación turística. Tenemos que pensar un currículum más flexible, un currículum que genere competencias de flexibilidad, de adaptabilidad, de digitabilidad, si me permiten decir esto, de innovación. ¿Por qué estudiar 4 años una licenciatura y no 3 y medio? ¿Por qué no romper con los paradigmas? Bueno, yo creo que son preguntas que quedan sobre la mesa. Lo que sí me queda claro es que hay en el nuevo turismo un reclamo fundamental de recuperar la visión de sostenibilidad. Gracias por la atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Pasamos al siguiente panelista, la siguiente persona que va a hablar el día de hoy, y tengo el gusto de poder presentar con ustedes al profesor Fabián Trejo, Trejo Rojas, que él pues tiene también una gran experiencia en el sector. Fabián Trejo actualmente colabora con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, GIS, como asesor técnico para el cambio climático y el turismo en el programa Adaptur. Además, en el gobierno federal participó en el Fondo Nacional de Fomento Turístico FONATUR en múltiples estudios y proyectos de planificación turística sostenible. Colaboró como consultor en planificación y desarrollo de destinos y productos turísticos para empresas consultoras de México y España. Actualmente es profesor de la maestría en Administración del Turismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y también colabora como académico en la Universidad Iberoamericana. Está certificado como evaluador acreditado del sector turismo ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y cuenta con un máster en Turismo y Hostelería por la Universidad Politécnica de Valencia, otro máster en Estrategia y Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles por la Universidad Oberta de Cataluña y con una maestría en Gestión de Destinos Turísticos por la Universidad Anáhuac. Es diplomado en Mercadotecnia Turística por la Universidad La Salle Cancún y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Y bueno, además de todo, profesor mío, y siempre es un gusto poder estar aquí y poder platicar con Fabián. Fabián, bienvenido, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto, en verdad, estar aquí con ustedes compartiendo en este momento y especialmente, Ian, agradezco tu invitación, Susana Aguilar, que está moderando. Y bueno, ¿qué puedo decir de tan distinguidos personajes con los que estoy hoy compartiendo? Académicos tan reconocidos durante tantos años, con los que he
nos hemos guiado para aprender de la actividad turística y, por supuesto, pues también este reconocimiento al Congreso Internacional de Turismo de Guadalajara, que próximamente se estará llevando a cabo. Es curioso, hoy me invitaron a participar como representante de la UNAM, que sin duda alguna pues, es la universidad más grande del país, pero sin embargo es la más pequeñita en el tema turístico. Somos los más jóvenes en haber explorado el tema turístico y la verdad es que eso también es un enorme gusto. Creo que a todos los que somos universitarios no nos queda ninguna duda de que la UNAM es el proyecto cultural y educativo más importante de México. Y un ejemplo que se puede dar de esta frase que acabo de decir es precisamente el ascenso social que la UNAM le permite a miles de mexicanos. Es un proyecto educativo y cultural de muy bajo costo e incluso sus programas de estudio de nivel posgrado son gratuitos. Por eso creo que es muy importante darnos cuenta de que estamos ya en el siglo XXI y la competencia y los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos, tanto en términos productivos como de sostenibilidad, nos exigen niveles de especialización y sofisticación cada vez más detallados y que la UNAM tiene el gusto de que alrededor de 30,000 estudiantes que forman parte de sus programas de especialidades, de maestría y de doctorado, están dentro de esta gran universidad. Se puede decir, por ejemplo, que casi el 20% de los estudiantes del posgrado de todo el país, de todo México, estudian en la UNAM. Por ejemplo, para el caso de doctorados, 1 de cada 4 doctores que egresan de las universidades del país, incluidas las privadas, proviene de la UNAM. Por eso, este apelativo que tanto tiempo se ha dado de la máxima casa de estudios, pues sin duda, en este caso específico, para el nivel de posgrado, es claramente aplicable, ya que aquí se forman los investigadores que impulsan el desarrollo científico del país. Y bueno, en términos, les mencionaba que para la UNAM es de muy reciente incorporación el programa turístico. Y creo que muchísimas personas que nos dedicábamos a la actividad nos preguntábamos por décadas, ¿qué pasa en la UNAM que no se integra el fenómeno turístico en sus planes de estudio? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que haya ese impulso, ese pivote que permita que la UNAM integre este fenómeno a sus aulas y a sus líneas de investigación? Y muy acertadamente en 2017, o sea, apenas hace unos cuantos años, bajo la dirección de Tomás Ruiz y de Adriana Padilla, en términos de la coordinación de posgrado, y por supuesto bajo la coordinación de Silvia Durant, se dieron a la tarea de fomentar la investigación del turismo dentro de las aulas de la UNAM. Y fue así como que al interior de las ciencias de la administración se ubica por primera ocasión la maestría en administración del turismo en la más grande casa de estudio. Y ello pues permite, es la respuesta por la cual la universidad fortalece las líneas de investigación relativas al acontecer turístico y hacer caso, por fin, al enorme peso social y económico que el sector turístico implica para México. Seguramente hace algunos días ustedes también leyeron la nota de que la UNAM regresó a las 100 universidades más prestigiosas del mundo. Y esta distinción lo da QS World University Rankings, que dijo una vez más que la UNAM es una de las 2 mejores universidades de Iberoamérica, junto con la Universidad de Buenos Aires. En este ranking, la UNAM supera incluso no solo a todas las demás universidades latinoamericanas, sino también a las de España y Portugal. Por eso, creo que un valor muy importante para los universitarios es recordar cuando estamos en sus aulas, es esto que se dice tanto, pero que de verdad, cuando uno pisa una aula de la UNAM se da cuenta de ello, la libertad de cátedra. Eso es algo invaluable que tenemos los universitarios que reconocer.
por supuesto, el alto nivel académico que se otorga, la profesionalización práctica, la movilidad por estar entre el ranking de universidades más importantes del mundo, tutores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigación y, por supuesto, este gran prestigio internacional que tiene la UNAM. Pero bueno, enfocándome ya en estos últimos minutos que tengo para presentarles, les quiero platicar un poquito del programa de maestría en administración que en la Facultad de Contaduría y Administración se presenta, que hay 10 especialidades y una de ellas es la de turismo. Se perfilan tres grandes ecuaciones para los egresados, que serían el dedicarte a la investigación, estar en la actividad profesionalizante o dedicarte a la docencia. Algo muy importante que que cumple la coordinación de la universidad, precisamente por ser este factor tan novedoso de la UNAM en el tema turístico, es que ha pedido que todos sus docentes tengan experiencia y estén actualmente en el ejercicio en el campo profesional. O sea, esto es que no solo existen investigadores dentro del claustro de profesores. Algo también muy importante es que por ser tan nuevo y a diferencia de universidades tan prestigiosas como las que hoy están aquí, este programa de maestría aún no cuenta con la acreditación PNPC del CONACYT, pero sin embargo, para quienes estén interesados en ello, existe una amplia disponibilidad de becas en la UNAM. Los requisitos son muy similares a los que otorga el CONACYT y el promedio es de 8.5 con dedicación exclusiva al estudio. Y una ventaja enorme pues es también tener intercambio con otras universidades. La convocatoria para el semestre 2021-2, muy brevemente, quizá en el mes de julio, se publicará en la Gaceta UNAM y, por supuesto, también en el perfil en el portal web de la Facultad de Contaduría y Administración, y se iniciará hasta febrero de 2021. Para concluir esto, pues yo les podría decir como reflexión de estas grandes cosas que uno tiene en la vida y de estas situaciones tan emocionantes que un universitario solamente puede vivir. Y es tener esa idea de lo bueno, bonito y barato. Bueno, yo les puedo decir hoy, en este momento, que la maestría en Administración del Turismo de la UNAM no solo es buena y bonita, es también gratis. Entonces, eso es muy importante que lo pensemos, que tengan en cuenta para cuando decidan ustedes por un programa de posgrado. El costo de inscripción es sumamente barato y hay 1000 opciones y grandes expectativas para los egresados de la universidad. Ian, pues es un ejemplo más de ello. Muchísimas gracias, Fabián. Qué gusto de verdad. Y bueno, es un orgullo poder pertenecer a la máxima casa de estudios y poder haber hecho, no, bueno, yo mi maestría y desde el CCH, licenciatura y maestría en la máxima casa de estudios, la más grande de América Latina, la más grande de habla hispana. Qué gusto poder ser parte de pertenecer y tener profesores de tan alto nivel como los de usted. Cedo la palabra, aquí estamos en Zoom, a mi compañera Susana Aguilar, que seguirá dirigiendo este panel increíble que estamos aquí. Saludos a todas las personas que nos ven en Zoom. Susana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ian. Pues vamos a continuar. Así es que la siguiente ponente es Irma Magaña Carrillo y les voy a decir un poquito de su currículum. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad de Colima. Es doctora en ciencias, área Relaciones Internacionales Transpacíficas, es maestra en administración, es especialista en Total Quality Management and Quality Control y es licenciada en Administración en Empresas Turísticas con especialidad en Planeación y Promoción. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo, titular B en la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, México. Es líder del cuerpo académico Estudios de Turismo y Competitividad. Y bueno, pues es también evaluadora del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de CONACYT y la Secretaría de Turismo. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así es que, por favor, Irma, te escuchamos. Muchas gracias. Primeramente, pues agradecer esta invitación y la verdad, enormemente pues emocionada de compartir con gente tan valiosa y de alto nivel en el área de turismo. Bueno, voy a iniciar.
Si me dan pantalla. Ya está, ya puede compartir su pantalla. ¿Está? Un momento. ¿Sí se ve bien? Sí, Bueno, ya se ve perfecto. está bien. Voy a empezar. Pues la visión de educación turística en México. Primeramente, quiero comentarles que lo que les voy a presentar, yo soy parte de la Facultad de Turismo, pero es parte de lo que yo trabajo en mis dos materias, que es Quality Management, porque la damos en inglés, y enfoque estratégico, también en inglés, Strategic Management. Bueno, en primer lugar, una pregunta. ¿Educación o formación de los profesionistas en turismo? Es una primera pregunta. ¿Sí? Nada más la pudiera hacer, maximizar, por favor. ¿Cree que pueda? ¿Pueda? Sí, un momento. Disculpe, perdón por interrumpirle. No. ¿Ya? Mil gracias. Sí, disculpa. Bueno, decía, educación o formación. Y estamos en un contexto turbulento. En los 90 nos hablaban de esto, pero estamos en un contexto turbulento. El turismo, un fenómeno social, se decía hace un momento, el cual en México no lo ha estudiado como fenómeno social. No es una línea para estudiarlo. Y actualmente, pues, menos, ¿verdad? Se disminuye su posibilidad por la situación. La actividad turística, que es la económica, como se ha mencionado, totalmente paralizada. Y la identidad del estudiante, que siempre me ha inquietado, hice una investigación, ¿cuál es la identidad del estudiante de turismo realmente? En el entendido de formar parte de todo este concepto y todo este contexto de lo que es el turismo. Bueno, antes del COVID, ¿cuáles eran las características del turismo? Pues altamente vulnerable, cualquier cosa, cualquier situación le impacta y en forma negativa. Dinámico, su dinamismo es lo atractivo, porque es dinámico en cada momento. Complejo, bastante complejo, porque pues hasta se dice que no puede existir si no hay otras áreas que lo hagan. No comparto 100% eso. Especializado, sí, requiere especialización, ¿verdad? Y además, quien va a comprar un producto turístico, pues no es de primera necesidad. Y ahora, pues menos. ¿Cuál es la relación de competencias? Miren, siempre me ha inquietado que las competencias, yo le llamo cualitativas, no son pedagógicas, cómo se manejan realmente en los negocios. Y además, si tú hablas de una competencia y donde está involucrada la persona, que es un ser humano, ¿cómo se sistematiza? ¿Cómo sistematizamos eso? Entonces, ha sido un trabajo que he venido desarrollando a nivel laboratorio con mis grupos ya hace varias generaciones. Escogí 7 de las 14 competencias que trabajo. Aquí las puse, pero les voy a enseñar cómo las tengo, cómo están conformadas. Estas competencias para desarrollar en el sentido de hacer efectiva a la persona. Y empiezo llamada de competencia cualitativa, por ejemplo, pensamiento estratégico. En este país, pues nunca ha habido un trabajo de formarnos estratégicamente. No se las voy a leer todas, pero para que vean cómo lo conformo. Describo qué es pensamiento estratégico, por ejemplo, ver, tocar, sentir, oler, estar, ser en una dimensión del sueño pensado. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son los hábitos que se deben de hacer para ir hacia un comportamiento? Y el comportamiento sería venir del sueño al presente, no ir. Todo el mundo va. Y ese es, para mí siempre fue ¿cómo? Si voy, es lo mismo que todo el mundo hace. Lo estratégico es estar, ser, tener en ese momento. Y la competencia cuantitativa, la que le llamo, es, bueno, ¿a qué le va a impactar realmente a la realidad? Porque no es ambiguo esto que estoy diciendo. Será intangible, será cualitativo. Entonces, las realidades paradigmáticas. Y así les presento estas 7, que son 14, pensamiento estratégico, manejo de las emociones, seguir instrucciones, que es lo más que nos falla para seguir instrucciones en los chicos, ser oportuno, trabajar en equipo. Si trabajas en equipo, innovas, ¿dónde está la innovación? Yo digo, no se crean, ustedes no trabajan en equipo, trabajan en grupo con esa intención de llegar algún día. Generación de la innovación, otro aspecto que culturalmente nosotros tampoco hemos sido formados en esa parte. Bueno, estas son 14 y las trabajo con los estudiantes en esas materias.
durante y después del COVID. ¿Cuáles son las características del turismo? Pues la vulnerabilidad se intensificó. El dinamismo permanece. Aumento de su complejidad. Aumento de su complejidad. ¿Cómo manejar esa complejidad? Hiperespecializado. Ahora el cliente europeo, el cliente americano, pues ellos necesitan, es más, yo estoy viendo y no puedo aceptar que está cambiando cuál es el producto. El otro día tuve una discusión con una colega finlandesa y una alemana. Para ellos, el que esté todo sanitizado, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa con el producto realmente? En fin, eso es algo muy interesante. Y otra vez, ¿verdad? Pues ahorita no es tan importante comprar turismo y sobre todo algo que ya decíamos en el transcurso de estas presentaciones, el alto riesgo. Alto riesgo, está manifestándose el alto riesgo. Bueno, ahora yo no puedo dar un conocimiento, discutir, proponer una técnica, un proyecto, si no estoy en un contexto real de mi país. Entonces, me permití hacer esta diapositiva antes, durante y después del COVID-19. Los movimientos del actual régimen gubernamental, ¿verdad? Que le pegan, aparte del COVID, ya le venían pegando, sin política pública turística, abandono de las micro y pequeñas empresas turísticas, desinterés del turismo. Son aspectos que son elementos y componentes que van a formar la visión en acción. El tema es la visión de la educación turística. Bueno, yo me permito cerrar con esto, ¿verdad? Le llamé, bueno, puse conclusiones, hasta dónde vamos, pero le puse visión en acción, que son competencias de desempeño, no solamente, también ya se decía, no para los estudiantes, los profesores son los que deben de tener esto con ellos para poderlos formar definitivamente. Si antes, ¿verdad? Desde el siglo XX, si antes del COVID, pues ya había mucha discusión también, sí estamos formando para el siglo XXI, ya también se planteó, de verdad, pues yo nunca lo he creído, ¿verdad? Hay que irnos a más. Y sí, cuando trabajo con los estudiantes, voy mucho a la estructura mental de los estudiantes. Y les duele la cabeza, sí les duele, porque se les desamodora la neurona, y entonces ahí es donde hay que trabajar para realmente hacer un cambio, un cambio. Bueno, miren, primeramente considero que un elemento importante es la disrupción en la investigación. En el campo del turismo, como fenómeno, como la parte que es la también discutida, la teórica, ¿verdad? Esa es una parte. Hay objetos de estudio esperando, llamando la atención y siempre nos vamos al estudio cuantitativo casi siempre. La otra es la actividad turística, lo económico, por supuesto, porque es muy claro que el turismo ahí trabaja también. Otro elemento sería el ajuste de los programas educativos de licenciatura y posgrado en el siguiente semestre, porque nos tomó el COVID antes de salir este semestre que nos cerramos. ¿Y qué pasó? Los mismos conocimientos manejamos, el mismo programa que teníamos, a pesar de lo que estaba sucediendo. Entonces, creo que el ajuste es necesario, es urgente. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos claridad hacia dónde vamos a tomar esos elementos para la formación de ese profesionista que va a formar parte de esa sociedad empresarial, esa sociedad activa de negocio? El otro, ajuste de las competencias, programa educativo, tanto empresarial como laboral. El sector turístico integralmente. Y la cuarta que puse, ajustes de los criterios de evaluación en los que certifican las carreras. Creo que deben de cambiar también esos criterios porque nos tendríamos que ir a un ajuste integral. Y yo les quiero compartir que hace días tenía la inquietud, pero considerando que ahorita íbamos a estar juntos, les voy a presentar 2 competencias que he agregado a las 14. Falta trabajarlas, pero se las voy a compartir. Una le llamé post-COVID-19. ¿Qué significa eso? La realidad turbulenta en un futuro que nos alcanzó. ¿Cuál es el hábito, la disciplina? Salud mental y emocional. Los chicos que trabajamos ahorita, que son millennials, ellos están angustiados, ansiosos, estresados. Esa es su vida. Yo no lo podía creer. ¿Cómo trabajas con una persona así? ¿Cómo trabajas? Y más en este momento de turbulencia. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Hacia qué comportamiento nos vamos con todo esto? A saber manejar integralmente en una forma resiliente.
¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la competencia que le llamo cuantitativa que le impactaría? Pues es la turbulencia efectiva. O sea, que en esa turbulencia hay una infinidad, y más en el turismo, que el límite es tu mente de encontrar productos turísticos cualitativos, intangibles y una forma de entregarlos, a diferencia de lo que es la economía. Y por último, otra, que quizás ustedes han oído ese término, a mí me lo enseñó un profesor japonés, porque pues, he estado en Japón, Shuhari. Shuhari significa copiar, adoptar y adaptar. Esa es una máxima para poder trabajar en esta realidad que está presente. ¿Y cuál es el hábito? Pues ejercer la conciencia de la conciencia. Sí, suena así como medio, ¿cómo se dice? Un poquito fuera de la realidad. No, no, pensando, ¿qué tienes que hacer? ¿Con memorándums? ¿Con oficios? ¿Con circulares? No. Eso está un desperdicio también, este tipo de comunicación. ¿Cuál es el comportamiento al que llegaríamos? Pues ser y hacer creativo, una alta dirección como persona, trabajar en la estructura mental, en esa toma de decisiones de transformarlo. ¿Y cuál sería la competencia cuantitativa, como le llamo yo, efectiva? El autoliderazgo innovador. Ese sería el resultado que tendríamos nosotros, que sería el autoliderazgo estratégico e innovador resiliente. Hasta aquí sería mi presentación. Es una propuesta también pensando en una realidad que tenemos en este momento y que además pensando en la docencia, realmente en ese campo donde tenemos a una persona que la vamos a formar en una realidad ahorita. ¿Tenemos el conocimiento ya? Pues ya deberíamos tenerlo, porque esta es una realidad. No vamos a trabajar, como lo decía el doctor Madrid, no vamos a trabajar en algo que se ha venido trabajando. Bien, hasta aquí, y si después hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Irma. Muy importante todo lo que nos comparte. Y bueno, pues vamos a continuar con el panel. Así es que les voy a hablar un poquito del currículum de nuestra siguiente ponente. Bueno, pues ella es María del Carmen Milagros Morfín Herrera. Es maestra en ciencias con especialidad en administración de hoteles, restaurantes e instituciones por Texas Tech University. Tiene especialidad en Administración Internacional por la Universidad de las Américas Puebla y es licenciada en Administración Turística por la Universidad Cuauhtémoc Puebla. Es reconocida por sus aportaciones en el rubro de turismo, ya que cuenta con múltiples libros de temas en este aspecto. Es consejera a nivel nacional del Consejo Consultivo en el Instituto de Competitividad Turística. También es consejera del Consejo de Diplomacia Turística de México. Ha tenido pues varios premios como Mujer en el Turismo en el año 2005 por el Consejo de Vinculación Universitaria en Puebla. También en 2012 recibió el Premio Nacional de Educación Turística MESTUR. En 2007 obtuvo la distinción de Mujer que destaca en turismo por la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y bueno, pues participa en diferentes comités y consejos editoriales. Actualmente ella es directora académica del Departamento de Turismo y tiene a su cargo las licenciaturas de Arte Culinaria y Administración de Hoteles y Restaurantes en la UTLAP. Además pues de diferentes proyectos de investigación. Su currículum yo sé que es muy largo, pero lo resumí un poco para hablar un poquito de ella y que pues nos cuente más acerca de cuál es su visión en este panorama que es la educación turística. Así que pues adelante, le escuchamos. Gracias, muchas gracias por la presentación y si les pido si suben la presentación, por favor. Claro que sí, profesora. Un segundito. Gracias, Jean. Listo. Perfecto, pues muy amable. Gracias por la invitación a todos los organizadores del Congreso Internacional de Turismo de Guadalajara. Y bueno, nos pusieron un trabajo un poco complicado, eso de la visión de la educación turística en México. Yo, al momento que me comentaron, yo dije, ay caray, es algo que debemos de estar ya pensando y como bien dijo Irma, ya actuando y como bien dijo Elizabeth,
en verdad ya es de estar reestructurando nuestros programas de estudio. Yo voy a participar con una reflexión muy particular basada en mis investigaciones y en la experiencia que tengo definitivamente. Si la pasamos, por favor, Jan. ¿En qué nos estamos basando? Todos nosotros ya hemos comentado del problema que para el sector turístico tiene esta pandemia, que en verdad nos vino a poner en riesgo todos los puestos de trabajo. Es sorprendente observar que ya ahora son más de 100 millones de empleos perdidos a nivel mundial y que yo siempre voy a defender este punto y al final voy a concluirlo, que el turismo contribuye notablemente al combate a la pobreza de nuestro país. El turismo es el salvavidas para millones de personas, especialmente en países como los nuestros. Definitivamente creo que esta pandemia nos está golpeando fuertemente y debemos de actuar de alguna manera, y qué mejor a través de lo académico. En el sector turístico, en especial en México, pues estamos perdiendo prácticamente 4 millones de personas que son las que se dedican directamente a la actividad turística, entre lo que son aerolíneas, hoteles, agencias de viajes, restaurantes y otros establecimientos. Realmente esta situación pues está afectando a la representación del 8.9% del empleo nacional, ¿sí? Según la Secretaría de Turismo. La siguiente, por favor. Prioridades para la recuperación, pues todo el mundo ha hablado de cómo vamos a recuperar, pero las acciones pues ya son esas lucecitas verdes que nos están marcando para poder actuar como respuesta a nuestros planes de estudio, a lo que tenemos que ir visualizando. Prever liquidez y protección del trabajo. Cómo proteger nosotros el trabajo de nuestros colaboradores en las áreas de la industria. Recuperar confianza a través de la seguridad y protección. Mantener la colaboración y la relación pública y privada para la reapertura eficiente, que siempre ha sido la mancuerna más importante para las instituciones académicas. La apertura responsable de fronteras, el coordinar los protocolos y los procedimientos, el aumento de trabajo con valor agregado a través de las nuevas tecnologías, lo cual para muchos no fue sorpresa, el retomar todo a través de videoconferencias, a través de videotelevisiones y todas estas cuestiones tecnológicas. Pero hay muchos que si hablamos de la educación, de pobreza, educación, pues también hay grandes limitantes, ¿no? No en instituciones privadas como las nuestras, pero en otras instituciones el gran problema fue el limitante de la tecnología, del equipamiento y demás. Y bueno, al hablar de la innovación y sostenibilidad, como una nueva normalidad es fundamental. La siguiente, por favor. Pero ¿qué está pasando con nuestra realidad en México? En México existen 5,343 escuelas de nivel superior que atienden a una población de 3.6 millones de estudiantes, ¿sí? Y conforme al último reporte de CONAED, ¿sí? A nivel nacional se cuentan con 1,224 programas de educación superior relacionados con turismo y gastronomía. En esta cantidad se están incluyendo las licenciaturas, lo técnico superior universitario y los profesionales asociados. De ahí, si desprendemos a las licenciaturas, como en nuestras universidades, hay 883 licenciaturas, ¿sí? Programas relacionados con el turismo y la gastronomía, según la información de CONAED. ¿Esto qué representa? Que tenemos 120,000 estudiantes activos en estas licenciaturas. La siguiente, por favor. Como buena poblana que soy, la siguiente, por favor. Como buena poblana, yo sí quiero poner la realidad de Puebla, ¿sí? La siguiente, por favor. La realidad de Puebla es el estado de la República Mexicana con mayor número de universidades. Es sorprendente ver que Puebla tiene 486 casas de estudios, ¿sí? Superiores. De estas, 120 universidades existen en Puebla, abajo de lo que es el Estado de México, que son 122. Entonces, fíjense la relación que hay con este estado como es Puebla. En Puebla, al tener 120 universidades, pues nada más 17 programas están acreditados por el Consejo Nacional de la Calidad para la Educación Turística.
En estos existen 142 diferentes nombres de las licenciaturas que se otorgan. Y las más importantes o renombradas son la licenciatura en gastronomía, licenciatura en administración de empresas turísticas, licenciatura en turismo, licenciatura en gestión turística, licenciatura en administración turística, y redondean dentro de lo que son las áreas de aplicación que el CONAED nos ha clasificado para todas las escuelas que estamos acreditados a través de ellos. Son las áreas de gastronomía, de planificación y desarrollo turístico, de gestión empresarial, de turismo alternativo, de hospitalidad y administración de instituciones de servicios. A nivel nacional, existen 227 procesos finalizados, de los cuales solamente 195 fueron acreditados, estos datos del 2019. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer en esta adaptación a la educación turística? Pues lo que dije al principio, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo nos decía, necesitamos innovar, necesitamos adaptar, y esa innovación y adaptación tenemos urgentemente que hacerlo en lo académico. Esa adaptación, es más, la Organización Mundial de Turismo sometió a consideración un concurso para que todo aquel interesado en la innovación, ¿sí? Y la adaptación, el crear nueva forma de hacer el turismo y de rescatarlo de esta pandemia, pues fuera sometido, ¿verdad? Está en proceso todas esas innovaciones, lo cual pues fue sensacional porque se ve que han recibido un sinnúmero de aportaciones. ¿De quiénes? De nuestros jóvenes. ¿De quiénes? De aquellos que han vivido, padecido, sufrido o saboreado, porque para muchos fue una maravilla tener clases en casa, ¿sí? Para varios de ellos fue una solución sensacional. Quizás para nosotros, y yo me incluyo como profesora, no fue lo más sabroso para mí, ¿sí? Pero bueno, la adaptación tenemos que entonces irla haciendo. La siguiente, por favor. ¿Qué hay dentro de todo eso? Pues tenemos que reforzar, y ya mucho de esto lo comentó Elizabeth, Irma, Francisco y obviamente Fabián, ¿sí? Tenemos que reforzar nuestra educación turística con estudios en las principales políticas y medidas de salud y turismo, de interiores, de autoridades de transportes, así como los protocolos globales de la higiene, salud y seguridad. A mí me sorprende lo que está haciendo la Universidad de las Américas en Puebla, porque estamos reduciendo las capacidades de nuestras aulas. Si tenemos aulas de 40, pues ahora vamos a dar clases nada más a 18. En los laboratorios los estamos reduciendo por la sana distancia. La instalación tecnológica va a ser sorprendente, no nada más los pizarrones inteligentes, sino que los micrófonos alrededor, para que el alumno esté presente o no esté presente, pueda estar recibiendo las clases. O sea, la respuesta a esto ha sido inmediata. En menos de 3 meses, pues se ha visto un cambio completamente en la adaptación a toda la tecnología. Tenemos que reforzar entonces los procedimientos de salud relacionados con viaje y turismo a nivel global. Tenemos que hacer estudios e investigaciones de potenciales medidas para mitigar el riesgo en salidas y entradas del turista internacional. Investigar para el diseño de procesos hacia más operaciones digitales sin contacto con aquel huésped que de por sí nos fascina atender. O sea, ¿cómo vamos a atender digitalmente? Pues ahora ya vieron hasta el servicio de robots a room service y en restaurantes, pues lo tenemos, o sea, ya está. ¿Y quiénes son los más amigables en ello? Nuestros estudiantes. Ellos son los que entienden perfectamente cuál va a ser el camino que ellos van a tener que dirigir el día que estén en la operación en poco tiempo, ¿sí? Y pues obviamente tenemos que reforzar el mantenimiento del registro de la información de las estadísticas para poder hacer una planeación y gestión turística a nivel estatal, nacional e internacional. La siguiente, por favor. Tenemos que enriquecer nuestros programas definitivamente. Ahorita que escuché a Elizabeth con todas las modificaciones que está haciendo el Poli, en verdad que me llamó muchísimo la atención que van un paso más adelante de muchas de nuestras instituciones, y qué bueno que están en este proceso ahorita de revisión. A mí me toca revisión curricular el próximo año y créeme que creo que es un problema bastante serio en el cual nos estamos enfrentando por todo lo que ya comentaste,
Elizabeth y obviamente Fabián con todas estas modificaciones de la gran universidad que es la UNAM, pero pues las cualidades y las facultades que Irma mencionó, wow, me sorprende también. Es entonces a favor de todo lo que han mencionado, es enriquecer los programas en la implementación de procedimientos de control de salud proporcionales según correspondan de acuerdo a la evaluación del riesgo en cada área de trabajo, tanto para ellos como para los visitantes. Aumentar la frecuencia de limpieza en las áreas comunes y superficies de contacto en las áreas de trabajo de la institución. A mí me sorprende que entre clase y clase en la universidad, pues vamos a tener un periodo de 20 minutos para que entren, desinfecten y vuelva a entrar el otro grupo. O sea, de 20 a 30 minutos vamos a estar esperando para poder retomar una clase entre otra y otra. Y no hablo de los laboratorios, los laboratorios, por ejemplo, de los de alimentos y bebidas, el de hospitalidad, pues vamos a tener unas lámparas ultravioletas que van a estar haciendo sus funciones por la noche para poder estar haciendo los cambios. Entonces uno dice, wow, viene ahí bastante los cambios. Los comentarios finales que yo quisiera hacer al respecto, porque obviamente hay mucho de la implementación de la tecnología y demás. Retomo puntos importantes que afortunadamente los que me antecedieron mencionaron mucho de ello. Si la Organización Mundial de Turismo, la Organización de Naciones Unidas especifica que hay que incorporar la innovación y la creatividad, ojo, tenemos que incluir en nuestros planes de estudio la innovación y la creatividad. ¿Sí? Responder, crear, involucrar a los sectores productivos para lograr combatir la pobreza de nuestros países. A través, pues ahora vamos a llamarles de otra forma. He trabajado con algunas personas a nivel latinoamericano en lo que son las gastrorrutas turísticas, agroturismo, hospedaje de tradición, hogar local, gastroturismo, sostenibilidad gastronómica, rutas culturales e históricas que fortalezcan la oferta de servicios locales, ¿sí? Innovar en las áreas de turismo de naturaleza, turismo cultural, animación turística, que son mis áreas de investigación definitivamente. Mis proyectos de investigación van relacionados con todo lo que es esta cuestión de la animación turística aplicada, desde un estudio socioecológico para el destino en diferentes áreas de trabajo. Habrá más necesidades para que las personas capitalicen su tiempo libre y definitivamente quisiera terminar con una oración, simplemente una oración que ahorita se me vino a la mente, ¿sí? Y déjenme leerla. Tenemos que... Irma, no sé si nos gustes dar tu punto final para que avancemos al siguiente ponente, por favor. Sí, soy María del Carmen y con gusto lo doy. Sí, la nueva era turística debe ser alejada de las prácticas masivas, la sobrepoblación o deterioro ambiental. No debe ser centralizada en la exclusividad. Debe ofrecer un mayor contenido cultural, con nuevos productos y protocolos sanitarios. Un turismo totalmente diferente, con un nuevo enfoque social que privilegie el desarrollo y crecimiento de los sectores más desprotegidos. Gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen. Agradecemos muchísimo todo lo que nos compartes. Creo que es muy importante cómo está cambiando pues todo, ¿no? Y todo también pues es parte de la educación. Vamos a continuar con nuestro último ponente. Creo que ha sido muy importante la información que todos nos han brindado, pero bueno, pues vamos a ir cerrando. Entonces, me da muchísimo gusto compartirles con el siguiente ponente, que fue mi maestro, me tocó estar con él en la universidad, tiene mucho tiempo que lo conozco, y pues hoy en día él está en la cabeza de la Coordinación de Administración Turística de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, me complace muchísimo presentarles al maestro Víctor Josafat Carrasco Romero. Él es miembro también de la Confederación Panamericana de las Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Es delegado estatal Puebla, Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. También es consejero en el Consejo de Vinculación Universitaria de Turismo y Gastronomía de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. También es consejero
en el Consejo de Participación Ciudadana del Área de Turismo del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Puebla. Es catedrático en la licenciatura de Administración Turística de la Facultad de Administración de la UAB, también de la licenciatura en Gastronomía, así como de la maestría en Alta Dirección de Hoteles y Restaurantes y en la maestría de Gestión Sustentable del Turismo de la modalidad en línea a distancia de la Universidad ISO. También es integrante del Cuerpo Académico de Turismo, Gestión, Gobernanza y Desarrollo. Así es que pues es un gusto, Víctor, tenerte en este panel y pues hablar de nuestra universidad. Así que pues adelante, te cedo micrófonos y te escuchamos. Muchísimas gracias, Susi. También me gustaría mucho agradecer a todo el comité organizador de este Congreso Internacional de Turismo. Para mí es un placer formar parte de este panel y sobre todo con expertos y grandes personalidades que me acompañan esta tarde. De verdad, es un privilegio poder estar presente. Y justamente me toca compartir con ustedes este tema que hemos estado hablando durante todo este tiempo de la visión de la educación turística en México. Como bien ya lo habían mencionado mis antecesores, los panelistas anteriores, hablar del tema de la visión justamente de la educación turística en México, hoy en día es un tema un tanto complicado, debido principalmente a que realmente a nivel mundial no estábamos preparados para esta pandemia. Y con esta pandemia tuvieron que generarse nuevas estrategias, tuvieron que darse muchísimos cambios en beneficio de una sociedad, en beneficio justamente de toda una población. Y hablar de materia de educación turística, pues tiene que haber una reingeniería total. Anteriormente, justamente, Elizabeth comentaba que el mayor porcentaje de escuelas que dan esta licenciatura en tema turística, el 90% son escuelas privadas y solamente el 10% son escuelas públicas. Nosotros, como escuela pública, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha tenido que hacer cambios estructurales, cambios sumamente importantes para que justamente la educación, sobre todo en esta materia, pueda llegar a todos los rincones de nuestros estudiantes. Como bien saben, la universidad es una de las que tiene el mayor número de matrícula a nivel estatal y es una de las universidades también más importantes a nivel nacional. Entonces, hablar justamente de la educación es la llave para poder alcanzar otros objetivos, principalmente de objetivos de un desarrollo sostenible. Hoy en día conocemos perfectamente que este tema de educación es una de las llaves principales. Sin educación, muchísima gente no ha podido tener acceso a nuevas calidades de vida. El contar con una educación de calidad nos ayuda o nos permite acceder a mejores condiciones de vida. Y hablar justamente de este tema, el tema turístico, es un tema sumamente padre, sumamente importante, en la que nosotros, como profesionales en turismo, como profesionales en educación, debemos contribuir justamente a reducir muchísimas cosas, desde desigualdades, lograr una igualdad de género. Hoy en día sabemos perfectamente que este tema de igualdad de género se está tocando. Ya es un tema que no es aparte, ya es un tema que justamente ha venido cambiando hoy en día. Puedo comentar justamente que en la UAP aproximadamente el 75% de toda nuestra matrícula en la licenciatura justamente son mujeres. Es algo que se está viendo. Sabemos que en educación turística muchas personas quieren estudiar esta licenciatura, pero la mayoría son mujeres. Aproximadamente el 25%, 30% son hombres. Entonces, ¿esto qué conlleva? Conlleva justamente a una igualdad de género. No es un tema justamente de un solo género esta licenciatura y sobre todo la educación en materia turística. Es hablar justamente de reducir desigualdades, de no hablar de un tema solamente enfocado a cierto sector, a cierto género. Asimismo, la educación genera herramientas para que las personas tengan una vida más saludable y sostenible.
fomenta mucho la tolerancia en las personas. Justamente con lo que estamos viendo hoy en día, con este tema del COVID, han generado muchísimos cambios y sobre todo un tema muy importante es la tolerancia, la paciencia. Lo comentaba hace unos minutos Mari Carmen, que para los estudiantes el estudiar en casa justamente lo veían como algo benéfico. Qué padre, voy a estudiar en mi casa, voy a estar en un ambiente cómodo. Para docentes no fue tan fácil poder adaptarnos, pero al paso del tiempo, toda esta educación que se dio de manera virtual, porque es como tuvimos que mudarnos, tuvo un desequilibrio totalmente. ¿Por qué? Porque la gente no estaba acostumbrada justamente a este tipo de educación. Hubieron muchos desniveles psicológicamente, justamente los alumnos tuvieron un descontrol, hubieron justamente momentos en los que ya no aguantaban, por llamarlo así, el estar estudiando dentro de casa. Llegaba la desesperación, llegaba la frustración, los maestros por la misma situación llegaban un momento en el que hasta se ponían en un papel demasiado estresante. Entonces, esta educación, la educación que hoy en día vamos a tener o que es una parte de la visión de la educación turística, debemos fomentar muchísimo esta tolerancia. Tolerancia a estas nuevas alternativas, tolerancia a nuevas estrategias y sobre todo tolerancia a las demás personas para poder adaptarnos. Es decir, lo que comentaba hace rato Mari Carmen, una adaptabilidad. Hablar justamente también de competencias, lo comentaba también hace ratito la doctora de la Universidad de Colima, es consolidar competencias necesarias, técnicas y sobre todo profesionales para acceder a un empleo adecuado. Debemos reestructurar todas estas competencias, competencias profesionales, competencias que ayuden justamente a a nuestros estudiantes a poder adaptarse a un empleo nuevo. ¿Y por qué manejo este término de empleo nuevo? Porque justamente lo mencionábamos. La reestructuración con este tema del COVID van a generar nuevos empleos. Las condiciones van a ser completamente diferentes. Condiciones de sanidad, condiciones de trabajo, condiciones de un trabajo en equipo, ¿sale? Condiciones de transporte, de accesibilidad. Entonces, debemos justamente consolidar estas competencias para que podamos adaptarnos de una manera correcta y sobre todo proporcionar competencias tecnológicas de la información y la comunicación, las famosas TICs. Hoy en día sabemos que las TICs son una de las herramientas más importantes que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y si nosotros no nos adaptamos a estas nuevas tecnologías, realmente acabamos perdiendo. Tenemos que hacer uso de estas. Debemos justamente que actualizarnos en estas nuevas tecnologías, sobre todo para dar una educación de calidad. Una educación que sabemos que anteriormente cuando, en este caso nosotros en lo personal estudiamos o muchas personas estudiamos el turismo, lo estudiamos no tanto usando tecnologías. Hoy sabemos que esta es una de las herramientas que ha venido justamente complementando a toda la actividad turística. Por tal motivo, la educación turística va a contribuir mucho también a eliminar las disparidades del género. Es decir, vamos a poder dar una equidad de género. El turismo y sobre todo la educación turística va a estar al alcance de todos. No importa si son hombres, mujeres, no importa la orientación que tengan, no importa la situación económica. La educación turística debemos justamente adaptarla a cualquier persona, a cualquiera que quiera estudiar este sector. Y sobre todo, apoyar a personas vulnerables con capacidades diferentes. Hoy en día sabemos, y muchos lugares, sabemos que el turismo se ha venido adaptando, el famoso turismo inclusivo. Pues también el turismo inclusivo lo tenemos que aplicar principalmente en la educación turística, adaptar estas necesidades. Así, me permito también compartir algunos datos acerca de que pude conocer con la Agenda 2030 de la UNESCO. Justamente durante la última década se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación. Y sobre todo, las tasas de matriculación en las escuelas han venido justamente teniendo cambios significativos. En el 2020, a medida que la pandemia de COVID-19 se presentó, la mayoría de los países anunciaron el cierre temporal de muchísimas escuelas. Esto afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una mudación. Se tuvieron que cambiar a un sistema completamente de educación en casa.
Pero ¿qué sucedió? En escuelas particulares, muchos tenían el acceso a estas nuevas herramientas, a la tecnología, a poder adaptarse a una educación a distancia. Pero justamente en lo particular, que me gustaría tomarlo, es que, por ejemplo, en la UAP, muchos de nuestros estudiantes no contaban con los recursos, no contaban con los medios necesarios, con los medios adecuados para esta adaptabilidad, para esta nueva educación. Entonces, sí tuvimos justamente una considerable disminución de asistencia en estudiantes a los textos virtuales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Justamente lo mencionaba el doctor Madrid hace unos minutos cuando nos mencionaba este iceberg. Tenemos que generar un nuevo modelo de educación turística, debemos de adaptar nuevas estrategias, debemos de cambiar, reestructurar planes de estudio. Asimismo, justamente cerca de 1.600 millones de niños y jóvenes en el 2020 estaban fuera de la escuela. Toda su educación era en casa. Entonces, justamente era una educación diferente. Entonces, la pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. Y hoy en día me gustaría comentar qué es lo que debemos hacer. Debemos justamente plantear nuevas estrategias, plantear justamente nuevas modalidades, adaptarnos a estas y sobre todo generar un cambio paulatino, un cambio justamente en el uso de tecnologías, poder adaptarnos no solamente al estar enfrente de una computadora, sino también poder mudar o adaptar toda la educación turística a móviles, justamente a tabletas, para que todos puedan tener acceso a esta educación. Y pues solamente me gustaría concluir con una frase que alguna vez un maestro en mis primeras clases me dio, que la verdad quedó muy marcada en mí. La educación turística es un factor de enlace cultural destinado a consolidar la paz y la justicia. Esta frase justamente enmarca toda la visión que hoy en día la educación turística debe tener. Debemos justamente generar un factor de enlace cultural. No debemos de estar divorciados o ligados a muchas tendencias, no. Tiene que ser algo completamente homogéneo, unido, trabajar en sinergia para poder crear una educación turística de calidad y sobre todo una educación turística que pueda ser adaptada a cualquier persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación y pues gracias a todos los panelistas por su información. Vamos a seguir con la parte de preguntas y respuestas. Entonces, Jan, si me puedes apoyar. Creo que tenemos ahí una preguntita. Les pido a todos los panelistas pues que enciendan su cámara, su micrófono, para quien guste contestar la pregunta. Claro que sí, Susana, gracias. Carlos Yaca, que también un profesional también en el tema del turismo, que incluso es dueño de una universidad en Pachuca, nos pregunta, ¿existe un problema muy grande con los que hacemos estudios en el extranjero? Ya que para poder homologar estudios es una vía, es un vía crucis, además del tiempo que tarda el trámite. La pregunta sería, ¿qué recomendaciones harían ustedes a sus alumnos si quisieran optar por un posgrado en el extranjero? Me pregunta Carlos Yaca. María del Carmen, la escuchamos, adelante. Si me permites, mira, es importante los convenios de colaboración que se firman previamente con las instituciones. Si nosotros tenemos estos convenios de colaboración, tenemos la forma de poder autorizar la revalidación entre materia y materia, no importa de la universidad que sea. Pero es importante entonces que la universidad tenga un convenio macro para que de manera puntual en las áreas de turismo, hotelería, gastronomía, en fin, en las especificaciones muy particulares, podamos tener la tabla de equivalencias o similitudes. Es la homologación que podemos ofrecer de manera inmediata y evitamos ese problema o trámite. Muchísimas gracias por su participación. No sé si alguien más tenga algo que agregar. ¿Listo? Bueno, pues no sé, me gustaría que por favor
Digo, ya estamos sobre tiempo, ya llevamos hora y media. Nada más nos gustaría poder contestar las preguntas que tenemos muchísimas, sobre todo en Facebook y en las diferentes páginas, pero nos va a ser imposible. Entonces, no sé si nos pueden regalar rápidamente, en 30 segundos, cuál sería su conclusión para el día de hoy, para poder ya cerrar el panel. Digo, ya estamos sobre tiempo, les pedimos ser dar la opinión lo más rápido posible para poder cerrar este panel que ha estado increíble. Ojalá nos pudiéramos quedar aquí 3 horas, pero bueno, también esto es un poquito complicado. Empezamos en el mismo orden de aparición. Elizabeth, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Ian. Muchas gracias a todos. Pues brevemente yo escucho de manera reiterativa que el COVID nos ha venido a cambiar o a transformar la situación, pero yo creo que lo debemos ver como una oportunidad de cambio, no solamente en los maestros y en los alumnos, sino en los procesos educativos, en los modelos educativos. Si bien yo comentaba cuál es la visión de la educación turística de la Escuela Superior de Turismo, sí me gustaría dejar en claro que muchas de las investigaciones que hicimos estaban basadas o estaban fundamentadas en qué es lo que se va a necesitar. Y es obvio, la pregunta que se han hecho de manera repetitiva es, ¿estamos formando a los estudiantes del futuro? Pues no lo sabemos, porque el futuro no lo conocemos. Estamos dándoles las mejores herramientas para que, dependiendo del futuro que tenga cada estudiante, puedan salir avante en él. Y estas herramientas son que estos estudiantes cuentan con lo que ahora denominamos como soft skills o habilidades blandas que tienen que ver con el pensamiento crítico, con el autoaprendizaje, con la autogestión, ¿no? Eso es lo que le estamos dando a los alumnos, eso es lo que tenemos que dar. Obviamente tenemos que ver hacia el futuro, obviamente tenemos que ver cuáles son las tendencias tecnológicas, claro, utilizar las tecnologías, las TIC, las TAC, como mencioné, la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que no estemos formando a los alumnos para el futuro. A mí me parece que lo estamos haciendo, que debemos de tener claro hacia dónde va cada una. Somos universidades muy diferentes y cada una tiene su razón de ser, ¿no? Estamos conformadas o constituidas de una manera en específico, y entonces yo considero que sí estamos formando bien, que tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, pero que les tenemos que dar estas herramientas que van a ser trascendentales para su desarrollo personal y obviamente para su desarrollo profesional. No solamente en el área disciplinar, sino, repito, en todo lo que tiene que ver con las habilidades y competencias que necesita para insertarse de manera transparente en el mundo que le vaya a tocar, a la generación de la que estemos hablando, a los centennials, a los millennials, a quien sea, ¿no? Y eso sería mi última aportación, y que veamos al COVID como una oportunidad para aprender como docentes, para aprender como alumnos y para poder proponer cambios en los modelos educativos que a lo mejor, como algunos dijeron, están volviéndose obsoletos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Elizabeth, por otra aparición. Conclusiones, profesor Francisco Madrid, lo escuchamos. Reiterar la gratitud por la invitación. Me parece muy difícil hacer conclusiones en el momento actual. Yo creo que hay muchos temas que se abren para la discusión. He escuchado las presentaciones de quienes han compartido el panel. Me parece que hay muchas cosas rescatables y yo creo que eso habría que revisar. Probablemente extrañaría, digamos, una mayor visibilidad de un concepto que me parece que es crucial en la educación turística pre-COVID y post-COVID. Si nosotros le preguntamos a un reclutador qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias estaría privilegiando para la hora de contratar, pues probablemente no son las que yo he escuchado el día de hoy. Hay una parte que es muy importante y que hoy en el mercado laboral domina y que tiene que ver más con la actitud que con la aptitud. Yo creo que esta gestión de la inteligencia emocional nos queda, digamos, como un tema pendiente. Y también algo que no escucho, ni, digamos, creo que tendríamos que rebotarlo e impulsarlo más, hablamos mucho de preparar a los jóvenes para obtener un empleo y porque el empleo eventualmente les dará movilidad, lo que me parece muy bien. Pero claramente tendríamos que hablar también de esta capacidad de generar empresa que tanto se va a necesitar en los próximos años. Gracias.
Muchísimas gracias, profesor Francisco. Pues continuamos. Profesor Fabián, sus conclusiones. Claro, mil gracias. Pues en verdad solo agradecer a este panel tan distinguido, en verdad, mucho respeto, orgullo y vínculos especiales con algunos de ustedes. Solo admiración y respeto por el trabajo que han hecho durante tantos años, y en verdad creo que, lo mencionaba, la UNAM, que se ha sumado ahora a este fenómeno turístico, en verdad representa una gran oportunidad para fortalecer las líneas de investigación sobre el fenómeno turístico, y especialmente por el gran peso social y económico que el sector tiene para el país. Entonces, eso yo creo que sería la gran oportunidad en la que estamos ahora considerando ante este fenómeno, y creo que la aportación más grande que la UNAM puede dar hacia el fenómeno turístico, pues es pasar del modelo tradicional de desarrollo que hemos tenido en México hacia un modelo de sostenibilidad. Me parece, desde mi punto de vista de reflexión personal, que si regresamos de la pandemia haciendo lo mismo, va a ser un gran error. Hoy tenemos la oportunidad de mejorar y de aprender de esta situación. Y finalmente, solo un último comentario, no perdamos de vista que la pandemia es lo que nos está en este momento ahogando. Sin embargo, tenemos detrás, ya lo mencionó el doctor Madrid hace un segundo, viene una crisis económica muy fuerte, pero sin embargo, desde mi trabajo profesional, en lo que me he especializado en los últimos años, que es el cambio climático para el sector turístico, en verdad, ahí viene la ola. Entonces, tenemos que pensar en cómo desarrollar estos modelos transicionales hacia la sostenibilidad. Mil gracias y encantado de participar. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir. Doctora Irma, sus conclusiones, por favor. Tiene el micrófono silenciado, doctor. Tienes razón, discúlpame. No se preocupe. Bueno, hoy se llama COVID, ¿verdad? Pero en la turbulencia está y permanecerá. Y ahí es donde tenemos que formar a los profesionistas, pero primero como personas, por supuesto. Y precisamente cuando yo empecé a desarrollar las competencias, me inquietaba mucho cuando daba las clases en maestría, que siempre iban a las habilidades. Sí, yo también. No, es que no son habilidades, es la actitud. Pero, ¿cuál actitud? ¿Cuál? Porque hay muchas. Entonces, esa fue mi propuesta. Les confieso que no creo que estoy convencida que se lleven competencias, porque no se tienen que confundir con las pedagógicas, que son diferentes. Entonces, sí, estaba revisando, y sí, dentro de mis propuestas está la salud mental y la salud emocional. Inclusive, pues ya saben, hay un modelo, yo tomé un diplomado completo sobre la educación socioemocional. ¿Cómo ahora formar? ¿Verdad? Y en una investigación que hice sobre innovación, uno de los modelos que propongo también, y que trabajé con Guy Debord, que estuvo conmigo en un momento de la investigación, es que si tú no tienes resuelto lo emocional, pues por más conocimiento es completamente difícil. Y yo creo que el turismo es detonante. Tiene una parte que no es tangible, que es más cualitativa, y ahí es donde yo veo que falta trabajar bastante. Y cerraría también en este momento pensando en esa formación y el motivo de este panel, es que el estudiante que se está formando debe ser competente dentro de ese ámbito, independientemente de lo que estemos viviendo. O sea, yo insisto, la turbulencia está y se va a quedar. Se va a quedar y se va a llamar quién sabe cuántas formas. Y entonces debe tener toda esa, por eso lo decía aquí, debe ser una turbulencia efectiva, y debe ser un manejo integral resiliente de esa persona que decidió esta carrera. Y también irá a seguir la carrera, está la carrera, porque ahorita no hay ni turismo, ni negocio, ni nada. Lo dejaría ahí porque esto es lo provocador. Esto es es provocador para que entonces nosotros, que estamos ahorita, pues entonces pueda hacer nuestra propuesta de verdad asertiva,
asertiva. Dentro, hay algo que no, bueno, yo insisto porque es mi área que trabajo. ¿Cuál plan de contingencia? De nada. Pues hasta decimos, ay, nos agarró de sorpresa. Pero si eso está en los planes de contingencia, y por eso digo, este país nunca ha ido al estratégico. Me voy al país. O sea, ¿dónde está el plan de contingencia? Y nosotros trabajamos con los chicos a nivel laboratorio. Entonces, lo dejo ahí. Hay cosas que sí están, pero esas no se han usado, no se han aplicado. Y hay cosas que no están y es parte de nosotros que ya las debemos de diseñar para que estén y se puedan aplicar. Muchas gracias y felicidades a todos y de que me invitaron Jan y a Ahmed, muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con las conclusiones de la maestra María del Carmen. Por favor, le escuchamos. Gracias, Susana. Gracias a todos. Un placer haber compartido este panel con cada uno de ustedes. En verdad, después de no sé cuántos años, Elizabeth y Irma, de que nos podemos ver, Fabián, Víctor, a pesar de que estamos acá en Puebla, creo que la última vez que te vi fue en febrero, en la reunión que tuvimos, en fin. Gracias a todos, gracias por la invitación, Jan. Y bueno, yo sí quisiera dejar el mensaje en donde tenemos que hablar del desarrollo y crecimiento del profesionista íntegro. Ahora, durante y después. O sea, eso es nuestro reto principal como instituciones académicas, ¿sí? Para que den respuesta a la situación social, económica y financiera que nuestros pueblos tienen. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con innovación, adaptación y flexibilidad. Y hablo de alumnos y profesores y administrativos de nuestras instituciones. Y qué mejor de nuestro país y estados, ¿sí? Gracias nuevamente y con esto cierro. Muchísimas gracias. Y pues para terminar, maestro Víctor, si nos gustas dar tus conclusiones, por favor. Claro que sí, Susi. Bueno, realmente mi conclusión se basa en 3 conceptos, en 3 palabras: reingeniería, adaptabilidad y consolidación. Tomar una visión de la nueva educación turística, se tiene que hacer una reingeniería. Todos ya lo han mencionado, tenemos que hacer cambios estructurales, cambios muy fuertes. Adaptarnos a estos nuevos cambios, porque realmente no es fácil adaptar. No es fácil tomar estas nuevas medidas, esta nueva forma de estudiar, y mucho menos al turismo. Y sobre todo, consolidar todo este trabajo que vamos a estar haciendo. Considero que justamente es un trabajo en conjunto, no solamente de todas las personas que trabajan dentro del sector, sino también viene desde la educación, desde las escuelas. Y si me lo permiten, me gustaría pues comentarte, Mari Carmen, que tú como presidenta de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo, creo que tienes un trabajo muy, muy fuerte en apoyar justamente a que creemos un nuevo turismo, sobre todo una nueva educación. Todas las escuelas afiliadas a esta confederación y las que no están afiliadas, tenemos que trabajar en sinergia, en conjunto. Tanto escuelas, tanto también empresas que se dedican justamente a la capacitación turística. Tenemos que adaptarnos a estas 3 palabras: reingeniería, adaptabilidad y consolidación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad sus aportaciones son increíbles. Creo que esta época nos ha cambiado completamente a todos, poder tenerlos aquí sin que se tengan que desplazar desde sus ciudades, de que cada quien pueda estar en su casa manteniendo esta sana distancia, pero estando bien conectados, y que nos están viendo seguramente sus alumnos de cada uno de ustedes, que nos están viendo sus amigos, nuestros compañeros, los amigos expertos en turismo, la gente de las diferentes universidades que nos ven, de la universidad también de Carlos Yaca, que preguntó, de todas estas personas. Yo creo que nos están uniendo muchísimo y debemos aprovechar estas tecnologías. Yo, por ejemplo, ofrecía que la nueva normalidad, a lo mejor 3 días físicos, 3 días en línea, y nos movemos también a un sistema híbrido, que yo creo que va a ser muy interesante. También me están viendo mis alumnos, que yo también doy clases, y que también están pues viendo este tipo de cosas, este tipo de conocimientos, que cuándo nos podríamos imaginar que estamos aquí juntos
en un viernes por la tarde sin tenernos que mover de casa y que podemos estar y que podemos llegar a los hogares. Ahorita les voy a mandar la cifra al finalizar el evento, que vamos a ver la cifra final de reproducciones en Facebook, pero hemos estado llegando a cientos y a miles de personas con este tipo de conferencias que también nos apoyan, pues todas las organizaciones. Susana tiene también una empresa de capacitación, Ixmati, y que también estamos llegando a través de su plataforma, a través de su Facebook, a diferentes personas, estamos llegando a través de una gran cantidad de seguidores, y que el conocimiento, entramos a una nueva era, esa era del conocimiento, a esa era del conocimiento libre, porque ese tipo de cosas está llegando gratuitamente a muchas personas en todos los lugares, todos los rincones del país, y esperemos que también en otros lugares del mundo. Bueno, pues, Susi. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que el reto de la educación es muy importante. Ya lo platicaba, por ejemplo, con Víctor. Es un reto, es totalmente un reto, y pues todos somos parte de él, ¿no? Al final es importante que tengamos el conocimiento para poder desarrollarlo. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por todo lo que nos aportaron el día de hoy. Creo que muchos de sus alumnos y muchos jóvenes nos están viendo, y es importante que supieran la visión de escuelas tan importantes como para las que ustedes están haciendo esta labor. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos todo su tiempo, todo su aporte, y pues a trabajar, ¿no? Trabajar en conjunto. Yo creo que, como lo hemos platicado en diferentes reuniones, el turismo hoy en día yo lo veo muy unido, ¿no? Hemos trabajado muy de la mano, todos juntos, para un fin común, ¿no? Que es sacar adelante todo esto, y pues la base de todo siempre va a ser la educación. Entonces, muchísimas gracias a todos. Fue muy, muy interesante lo que nos compartieron. Muchísimas gracias. Ya estamos para llegar a casi las 2 horas. Disculpe que nos hemos alargado, pero esto ha sido una jornada interesantísima. Nada más, gracias a todas las asociaciones que nos apoyan, a José Cuervo, a la Alianza Nacional de Autotransportes, a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, a Pod Travel, a Pod Consultores, a la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, AMTAVE, a Día México, a la Federación de Empresarios Turísticos, al Centro de Gastronomía y Turismo, a expertos en turismo, a la Universidad Cooks, a Uxmati y a Unlimited, por poder hacer posible este gran evento. Evidentemente también a todas sus universidades, al Politécnico, a la Anáhuac, a la UNAM, a la Universidad de Colima, a la Universidad de las Américas, a la Benemérita Universidad de Puebla. Gracias a todos los que nos están viendo. Terminamos nada más. Ya saben, mi nombre es Ian Pot, director académico del 6º Congreso Internacional de Turismo de Guadalajara. Los invitamos a que nos vean en este congreso que se va a estar llevando a cabo del 18 al 20 de noviembre en Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Para mayor información, entren a congresoturismo.com, en donde van a poder encontrar los precios de este gran congreso, en donde van a poder encontrar conferencias, talleres, networking, paneles y mucho más. Y bueno, y también vamos a contar con la opción en línea, que también vamos a contar con un 50% de descuento. Va a ser más económica la opción en línea, para que se puedan conectar desde sus hogares sin tener que ir a Guadalajara, sin que tengan que desplazarse, y que ya estamos recibiendo pues solicitudes para que de diferentes lugares de Latinoamérica, que esto es lo que permite esta tecnología. Nada más recordarles que también tenemos el seminario de innovación y emprendimiento turístico, pues del 6 al 31 de julio. Regístrense. Precios para estudiantes, 899 pesos, y también pues respaldado por el Congreso Internacional de Turismo, que estamos en nuestra 6ª edición, y también el curso de excelencia en la atención al cliente, curso de actualización que preside Susana Aguilar, y que va a tener con el reconocimiento pues de ICTUR. Les van a contar palabras guías para todos los guías de turistas que nos están viendo. Disculpe, cada vez me veo más oscuro, pero se fue la luz en mi casa. Ya ven que estamos viendo un poquito más oscuro. Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Que tengan todos una excelente tarde. Nos estamos viendo en estos próximos webinars, y un abrazo a todos, hasta su familia. Quedémonos en casa y hasta luego. Que tengan a todos. Gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Noches. Hasta luego. Noches. Hasta luego. Bye. Bye.